Paz de Cristo, hermanos. Todos sean bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que Dios nos permite de estar aquí conectándonos con ustedes, ¿verdad? Nos tocó el privilegio de traer esta lección de la autoridad espiritual. Damos gracias a Dios por nuestro pastor y su familia, que Dios los bendiga, por esta confianza, ¿verdad?, que nos dan de poder estar aquí para traer esta palabra para ustedes, este consejo, este alimento espiritual. Y pues aquí nos acompaña mi esposa, nos acompaña Cristina. Voy a pedir que salude, está aquí en las cámaras. Emanuel allá está en el piano. Hermanos. Y Matías, él es encargado de la perrita, de cuidarla para que no venga aquí a salir en el Facebook. Amén. Y quiero pedirle a mi esposa que nos dé un saludo también, hermanos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga. Estamos agradecidos por el privilegio que nos concede de poder llegar a ustedes por estos medios. Damos gracias a Dios, también a nuestro pastor, nuestra hermana Antonia Angulo, por el privilegio, ¿verdad?, de poder llevar esta lección. Es una lección muy, muy importante y pues vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a aprender juntos. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y después vamos a cantar una alabanza, ¿les parece? Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos permites de reunirnos en este día, Señor, juntamente con mis hermanos, que podemos conectarnos por estos medios, Señor, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para recibir tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder expresarlo, para poder hablarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Y también abre los corazones, Señor, para que lo puedan aceptar, Señor, para que lo puedan digerir, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo te damos la honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y si nos acompañan, hermanos, allá en sus hogares para cantar una alabanza para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti. Amén, gloria a Dios. Entrar en tu presencia y adorar. Aleluya. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Jesús. Santo, santo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo.
Amén. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Amén, amén. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es la autoridad espiritual. Y quisiera que ahí donde están ustedes, ¿verdad?, nos acompañen a abrir sus Biblias, ¿verdad?, en Romanos 13 del 1 al 7. Y mi esposa va a ser quien me va a ayudar después de leer primero un párrafo que ella también quiere acompañarnos a leer. Amén. En un libro que es el libro trata de esto, de la autoridad espiritual, tiene este párrafo aquí y dice: la primera lección que debe de aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otra persona. La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, en el policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted. Ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubriremos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden. Por esta razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero, y también ocupa ella un lugar importante en la obra misma. Amén, gloria a Dios. Es lo principal, ¿verdad? Amén. La sujeción a la autoridad. Y pues aquí nos va a decir la palabra de Dios un poquito más claro también. Vamos a leer Romanos 13, 1 al 7. Amén. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Pues más claro ni el agua, ¿verdad? Amén. Sométase, ¿verdad?, toda persona a las autoridades superiores. Y dice aquí: donde no hay autoridad, existe anarquía, que es desorden por ausencia o flaqueza de la autoridad. Dios es un Dios de orden, por lo tanto es un Dios de autoridad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó por el poder de su palabra, en perfecto orden y armonía, pues Él no hace nada malo o a medias. Sin embargo, vemos que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Esto no fue por causa de Dios, sino porque el diablo había caído a la tierra. El diablo o Satanás es un ser destructor y con una labor trinitaria. Viene a robar, a matar y a destruir. Y él no está tranquilo hasta querer ver la obra de Dios destruida. El asunto es que este pobre diablo es tan mentiroso que
hasta él mismo se llega a creer sus mentiras en querer destruir a la iglesia del Señor. Vamos a mirar qué dice Juan 8:44. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. El diablo es mentiroso y padre de Amén, mentira. amén. Por lo cual nosotros no debemos de mentir, ¿verdad? Debemos de llevar lo mejor posible el agradar a Dios. Por eso es que está diciendo en esa cita, o sea, si fueses hijos de Dios, pues las cosas de Dios haríamos. Pero si no hacemos las cosas de Dios, entonces estamos haciendo las cosas del diablo. Entonces, ¿cuál es nuestro padre? ¿Dios o el diablo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es nuestra vida, nuestra forma de vivir? Y es tan mentiroso que quiere destruir a la iglesia del Señor, pero nunca lo logrará, ya que escrito está: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Amén, amén. Qué maravilloso es saber que en las pruebas y luchas no estamos solo contra el adversario, pues Cristo está con nosotros. El diablo se mueve con facilidad en medio del desorden, del irrespeto, o sea, no hay respeto, de la desobediencia, en medio de la rebeldía, y de esta manera, aunque no se destruye la iglesia, causa dolor y crisis. Por eso es importante la autoridad espiritual en la iglesia, conocerla, aceptarla, obedecerla, respetarla, para que el diablo no se ría de nosotros. Amén. Gloria a Dios. También esa era la importancia de saber quién es nuestra autoridad espiritual. Nosotros sabemos que tenemos a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Nosotros como hijos nos sujetamos y nos debemos a obediencia a nuestros padres. Pero encima de la obediencia a nuestros padres, sabemos que tenemos una autoridad espiritual. Amén. Tenemos una autoridad encima de ellos, de padre o madre, que es Dios. Entonces nosotros como hijos debemos de sujetarnos a nuestros padres siempre y cuando no rompan aquello que Dios nos ha mandado que hagamos, Amén. a lo que agrada a Dios. Si va a ser algo que desagrada a Dios, lógicamente que en ese momento pues no es tan bueno obedecer esa autoridad, porque está rompiendo la autoridad divina, la autoridad de Dios hacia nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si usted ya es cristiano, usted ya le sirve al Señor, ya entregó su vida a Cristo, y un día viene su papá o su mamá y ellos no son cristianos, no han entregado la vida al Señor, y de pronto vienen y le dicen: vénganse y vamos a tomar y vamos a fumar y vamos a hacer una pachanga y un baile y esto, el otro, y mire, mi hijo, le compré unas cadenas y unos aretes y le compré esto, aquello, y cosas que son las que usted no usa, son cosas que usted no se pone, son cosas que usted no ingiere en su cuerpo, porque sabe de alguna manera que le han instruido por medio de la palabra que no es bueno, que no es sano, que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces usted es donde toma su decisión. Usted tiene su autoridad, pero sabe que la autoridad no se está sujetando a Dios y que no está en esa voluntad de Dios. Entonces usted tiene, con ese amor, con ese cariño, con ese respeto, no va a ser grosero pues ofender de alguna forma, ¿verdad?, a sus padres, sino que con todo respeto y cariño usted tiene que hablar con ellos, decirle, o cualquier otra persona, ya sean primos, sean tíos, quien sea. Me acuerdo de un primo mío, le gusta la palabra de Dios, le gusta escuchar y todo, y me acuerdo que él decía que pues él no quería tomar y quería parar y quería servirle al Señor también, y que sentía bonito
escuchar y ir a la iglesia cuando nos visitaba y todo. Entonces yo me acuerdo que le decía, pues que no fuera y visitara mucho o muy seguido a primos que toman, ¿verdad? Y él decía, no, pero es que está bien, pues tengo que visitarlos o yo quiero estar con ellos Tengo que convivir. y está bien, pero la situación es esta, que cuando ya se iba con los primos, pues los primos de alguna manera querían invitarle a tomar o decirle que tomara y que conviviera con ellos en ese aspecto. Y llegaba el momento en que pues él no quería hasta que si ya se le decía, no, pues es que te pega la mujer o te regaña la mujer y esto lo otro y hacerle burla y cosas semejantes, entonces al sentirse ya como burlado, entonces él aceptaba y ya empezaba a tomar y todo, y entonces, o sea, no había un control, no había una autoridad espiritual en su vida, así que él caía y pues no era cristiano pues, ¿verdad? Pero quería y le gustaba. Entonces así son las cosas, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber que tenemos autoridades, pero que hay un límite si rompen la línea que tenemos con Dios. Y mi esposa quiere comentar algo. Como leí en un principio esta parte de un libro, así como tenemos nuestra autoridad principal, que nuestra autoridad principal es Dios, en la iglesia también tenemos autoridad, ¿verdad? Entonces, Dios estableció un orden, porque Dios es un Dios de orden. Primeramente es Dios, ¿verdad? Yo que soy casada, pues es mi esposo, ¿verdad? Mis hijos, es una autoridad. Pero en la iglesia hay autoridad, como decía aquí el libro, cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece inmediatamente un orden, y es un orden espiritual, ¿verdad? Cuando nos reunimos como congregación, ¿verdad? Nuestra autoridad espiritual es el pastor, ¿verdad? Y después del pastor viene lo que es el copastor y los asistentes de pastor y los ministros, ¿verdad? Entonces, siempre que haya una reunión o siempre que cuando estemos juntos en congregación, aún no estando juntos, aún estando en estos momentos, siempre hay un orden, ¿verdad? Y nuestra autoridad es nuestro pastor. Y eso debemos de tenerlo muy presente, porque a veces, es como decía aquí, a veces no tenemos como ese orden en nosotros y pensamos que el pastor o un ministro es como cualquier otro hombre, y sí lo es, pero en el orden espiritual esa es la autoridad. Y tenemos que saber quiénes son nuestras autoridades para poder sujetarnos a ellos. Ahorita que se desarrolle más lo que es la lección, vamos a saber por qué es importante tener identificadas las autoridades que tenemos en el ámbito espiritual y por qué debemos de tener esa sujeción. Es muy importante y eso trae bendición o maldición a tu vida. Amén. Como habíamos leído, ¿verdad? Pues por eso es importante la autoridad espiritual en la iglesia, que la conozcamos. Yo sé que ustedes ya saben, y como acaba de decir mi esposa, pues la autoridad en la iglesia, ¿quién es? Nuestro pastor, ¿va? Él es la autoridad. Pues ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ahora, después de conocer la autoridad, que es el pastor, en este caso hablando solo de una sola autoridad, ya de ahí, pues como dice mi esposa, ¿verdad? Pues ya se delegan todavía, que hay más autoridad bajo autoridad y bajo autoridad todavía, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahorita del principal, que sería nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, una vez que usted ya conoce quién es su autoridad, digamos por las visitas que a lo mejor después nos van a visitar o algo, saben que la autoridad principal pues es el pastor, ¿verdad? Y luego de ahí, de conocer la autoridad, entonces necesitamos aceptarla. Todavía tenemos el libre albedrío, ¿verdad? De decir, yo me someto a esa autoridad o me despego de esa autoridad, ¿verdad? Entonces, lo correcto, lo adecuado es aceptarla, ¿verdad? Pero todavía Dios siempre nos da libre albedrío y de ahí nosotros somos los que escogemos qué hacer. Pero después de conocerla, necesitamos aceptarlo. Aceptar quién es nuestro líder. Es como si usted va a un trabajo,
trabajo nuevo, y usted llega y le dicen, ok, pues mira, este es tu encargado, o este es el patrón, el dueño del lugar, qué sé yo. Entonces usted está identificando al dueño, usted está identificando al patrón, usted está identificando su autoridad. Y pues ahí ya usted se somete a él o no se somete. Pero todo va a tener siempre una consecuencia. Amén. Y siempre, el no someternos a alguien, pues siempre, casi siempre es por rebeldía. Entonces, pero nosotros estamos a aceptarlo, ¿verdad? Conocer la autoridad, aceptarla, y no solo aceptarla, sino todavía obedecerla. Obedecerla por cualquier, si el patrón a usted le dice, ok, quiero que hagas este trabajo aquí, quiero que limpies allá, o quiero, y le está dando instrucciones del trabajo al cual usted está llegando, entonces lógicamente que lo más lógico es que usted va a ir y va a hacer lo que se le está diciendo. Amén. Ya si el patrón le dice, ok, mira, quiero que hagas un cuartito aquí de este lado, pero en vez del cuartito hacerlo allá, usted lo hizo acá, o no hizo un cuarto, mejor le dijo, voy a hacer una alberca. Entonces, lógicamente que no está obedeciendo a la autoridad, ¿verdad? No la está reconociendo, no la está aceptando, porque usted no está cumpliendo ni haciendo lo que se le está mandando. Entonces, es muy importante conocerla, aceptarla y obedecerla. Al hacer eso, va a haber un conjunto, va a haber una armonía, va a haber algo bueno. Imagínese cuando llegue ese patrón ahí con usted y diga, ok, vamos a ver el cuarto que hiciste acá de este lado, y que llegue y nada de cuarto, más bien ve una alberca allá de aquel lado y dice, ¿qué pasó? Yo te mandé a hacer esto y terminaste haciendo esto otro que no se te mandó, no se te pidió que hicieras. Entonces, ¿qué cree que va a hacer ese patrón? ¿Le va a dar más trabajo? Lo es pedir. No, pienso yo que se va a molestar, se va a enojar, y pues le va a tener que decir adiós, le va a tener que despedir. ¿Por qué? Porque usted no se sujetó, no se sometió a su autoridad. Entonces, así es en lo espiritual, así es también en el trabajo, en la escuela. Usted va a la escuela y está el maestro dando clase, y usted se tiene que conocer que es su maestro, su maestra, aunque no le guste cómo da la clase o no le entiende mucho cómo explica, pero usted tiene que identificar su autoridad, tratar de poner la atención debida, tratar de dar su mejor esfuerzo obedeciendo, haciendo lo que están dando de tareas o de trabajo, cualquier cosa que le estén poniendo a hacer, ¿verdad? Pero si usted dice, no, yo no la quiero escuchar, yo no quiero obedecerla, yo no voy a traer mi tarea, yo ni voy a entrar a esta clase, me voy a salir, ¿qué es lo que va a pasar? Que la van a reportar, lo van a reportar, y al final de cuentas, pues usted puede ser hasta expulsada de la escuela. Entonces todo tiene una consecuencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. La obediencia, hablando de la obediencia, dice, desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal, juzgar sobre lo correcto e incorrecto. Hay muchos que hasta creen saber más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño porque esto se llama rebelión. Muchos creyentes viven hoy en día en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la autoridad espiritual, que es la obediencia. Es lo que nos leía nuestra hermana Gloria al principio. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de las iglesias provienen de la rebelión. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios. Por eso hay crisis en la autoridad espiritual. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. La obediencia es un principio fundamental, así como la fe es el principio por el cual obtenemos la nueva vida en Cristo Jesús. Así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Fe y obediencia es igual a vida eterna. Y vamos a leer, ¿verdad? Primera de Samuel 15, 20, 26. Amén. Si gustan abrir sus Biblias, ¿verdad?
15:16. Sí. Ajá. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén. Wow. Aquí podemos mirar pues la desobediencia, porque pues Dios había dado un mandamiento, Dios había hablado, Dios había dado una orden y le había dicho que destruyera a todos. Amén. Desde el grande hasta el más chico, que destruyera todo lo que había en esos lugares. Y pues vemos aquí, ¿verdad?, la desobediencia directamente de él, aunque de ahí el pueblo fue el que empezó y no hizo lo que se le mandó, pero de todos modos al final él consintió también. Cuando vinieron le dijeron: no, pues aquí apartamos esto, no lo matamos, esto para ofrecerlo a tu Dios y todo. Y entonces él inmediatamente, si él quería sujetarse, obedecer la voz de Dios que le había hablado ese mandamiento, pues hubiera hecho destruye todo. Pero no, simplemente que le pareció bien también y dijo ok, para ofrecérselo a Dios. Pero el profeta, pues nos damos cuenta de que pues Dios no estaba de acuerdo, ¿va? Porque no era como ellos pensaban, sino la orden que Dios había dado es lo que se tenía que haber cumplido. Como Dios lo dijo, así se tenía que haber hecho. Pero no se hizo así. No se hizo así, sino que hicieron como ellos pensaron, como ellos quisieron, como ellos decidieron hacerlo al final de cuentas. Pero también hubo una consecuencia, porque por causa de esa desobediencia también él fue desarraigado de su reinado, o sea, él fue quitado, porque dice todavía más adelantito que él se agarró de su manto del profeta y se rasgó. Entonces le dijo: pues también así el Señor ha rasgado tu reinado también. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que obedezcamos, aunque nos parece a veces mejor de un modo, mejor del otro, pero si la orden es así, pues es así y no hay más. Ahora, si es una pregunta, si es una opinión que te están pidiendo, pues claro, tú vas a dar tu opinión y todo, pero si ya te dan una orden, quiero que hagas esto así y así, pues se tiene que ser así. Entonces, y más cuando estamos hablando de la orden de Dios hacia nuestras vidas, ¿verdad? Hay muchos mandamientos que habla a nuestra vida por medio de la palabra del Señor, y pues necesitamos sujetarnos, necesitamos someternos, necesitamos luchar por tratar de obedecer todo lo que pues Dios demanda de nosotros. Pero así pasó con este
rey, con el rey Saúl. También dice aquí algunas características. La autoridad espiritual puesta por Dios no es independiente, sino más bien un canal que recibe de otras fuentes superiores de autoridad, la autoridad delegada. Los hombres deben de obedecer la autoridad delegada. Vamos a mirar Colosenses 3:18. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, con nuestros amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí nos habla, ¿verdad? De lo de la familia, ¿verdad? Nos da un completo de la familia que dice, se me hace bien, casadas, están sujetas a vuestros maridos. Amén, hermanos. Claro que sí, ¿verdad? Ahora, fíjense, no está diciendo al revés. No está diciendo maridos, estar sujetos a vuestras mujeres, ¿verdad? O sea, la orden, la autoridad en su casa no es la mujer, no es la esposa, sino el marido. El marido es la cabeza, no es la mujer. Eso tenemos que entenderlo, porque a veces en algunas situaciones es al revés. La esposa es la que es la cabeza o quiere ser la cabeza, y eso no funciona bien. Eso no es el orden que Dios estableció. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Siempre, ¿verdad? Dice, como conviene en el Señor. Esto es como lo que dije hace rato. Si usted está casada y su esposo no es cristiano, no le sirve al Señor, lógicamente que usted le va a honrar, usted le va a respetar, usted se va a sujetar, pero siempre y cuando también no rompa la línea de la autoridad de Dios. Es lo mismo que expliqué al principio. Entonces yo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por estas hermanas que tienen sus maridos inconversos y todavía siguen firmes, todavía siguen luchando, siguen adelante, ¿verdad? Porque pues pienso que si para uno es un poco difícil a veces, imagínese para una mujer sola o para un hombre solo, si la esposa es la que es inconversa. Entonces, pues Dios los bendiga, Dios los fortalezca y sigamos orando y creyendo que el Señor puede cambiar a su pareja. Amén. Amén, pero no nomás dice eso. También dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si es que todavía no llegó al siguiente versículo, o sea, estamos en el primero apenas. Okay, ¿qué ibas a escribir? No. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A nosotros también nos está diciendo que las amemos, ¿verdad? Que las respetemos, que las cuidemos, ¿verdad? Y que no seamos duros con ellas, que no seamos ásperos. Ya usted sabe, ¿no? Algo que raspa, que daña, que le hace pues daño a su esposa. Entonces, cuanto menos vamos a lastimarlas o a golpearlas, ¿verdad? O a tratarlas como cualquier persona. No. Como si fuera algo inadecuado o incorrecto o un objeto. No. Sino que necesitamos amarlas. Necesitamos saber que ellas es nuestra ayuda idónea, que se merecen el respeto también de nosotros, porque también son coherederas. Así como nosotros, también ellas son coherederas del reino de Dios. Entonces, maridos, pues amemos a vuestras mujeres. ¿Ok?
tenemos a quien amar. No necesitamos ir a buscar a la calle, no necesitamos ir a buscar a otro lado, sino que tenemos en casa el amor de nuestra vida, nuestra ayuda idónea. Y dice la palabra de Dios que el que haya esposa, haya el bien, haya el favor de Dios. Así que gloria a Dios por los que pues Dios nos ha permitido casarnos. Amén. Amén. Y también dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A ver, ¿cuántos hijos dicen amén? Amén. No sé yo mucho, pero sí. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También nosotros no tenemos que estar tan encima de ellos a tal manera de ahogarlos para que ellos no se desalienten, sino que estamos a ayudarlos, a aconsejarlos, Amén. pero dejándolos respirar también, ¿verdad? No que hagan las cosas malas, sino de alguna forma en el Señor, también orientándolos espiritualmente, adecuadamente, y velando por ellos para que también se alimenten espiritualmente y ellos puedan seguir adelante. Y habla de los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea que necesitamos trabajar como si Dios nos está mirando en todo tiempo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea que Dios es el que mira y Dios es el que te va a recompensar. Porque a Cristo el Señor servís. Pero no nomás a los trabajadores, sino ya al último lo que decía nuestra hermana Gloria en el capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es lo que estamos hablando del Padre y de Dios. Así también nuestro patrón, también está Dios por encima de ellos. Amén. O nuestro pastor, también está Dios por encima de ellos. Entonces nosotros estamos bajo autoridad. Nosotros está nuestro pastor, luego nuestro pastor pues tiene nuestro anciano, luego del anciano pues está nuestro obispo y se va en escala hacia arriba, ¿verdad? Pero donde llega a la punta del hombre, ¿verdad? De nuestro obispo presidente, todavía está la autoridad de Dios por encima de esta autoridad. Entonces necesitamos saber que así como nosotros queremos que aquellos que están debajo de nosotros nos obedezcan, así también nosotros obedecer a los que están arriba de nosotros. Amén. Para que haga realmente ese seguimiento, porque si en algún momento nosotros vemos que nuestras autoridades no se sujetan a sus autoridades, pues entonces como que estamos pensando que tenemos un permiso para tampoco nosotros no sujetarnos a nuestras autoridades, y puede haber un desorden en eso, ¿verdad? Pero si nosotros miramos nuestras autoridades que se sujetan a sus autoridades, entonces también eso es una buena enseñanza a nosotros para seguir sujetándonos también a nuestras autoridades. Y si nosotros nos sujetamos, pues nuestros hijos se van a sujetar también a nosotros, ¿verdad? Y es una de sujeción realmente de los unos a los otros. Amén, hermana Gloria. Amén. Ciertamente, ¿verdad? Como está diciendo nuestro hermano Manuel, hay que sujetarnos a todas nuestras autoridades. Pero también muchos pueden decir, pues, ¿pero por qué? Porque trae bendición a tu vida, ¿verdad? Si tú te sujetas a tus autoridades, eso trae bendición a tu vida, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que estemos sujetos a nuestras autoridades, porque también nuestras autoridades están sujetos a otras autoridades. Eso trae bendición a tu vida. Y no sé si podría leer esta parte más. Dice, quiero leer a Samuel 26, primera de Samuel 24, 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor.
el ungido de Jehová, que yo extendiera mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Es lo que comentaba el hermano Manuel, que a veces si decimos, oh, pues es que mi autoridad no se está sujetando a sus autoridades, es como tener un permiso, pero aquí David tenía bien claro que quién era la autoridad, que era todavía Saúl, aunque Jesús, nuestro Señor, ya le había dicho, ¿verdad? Jehová ya le había dicho que él iba a ser el rey, pero todavía el rey quien estaba en ese momento era Saúl. Y aún así lo intentaba matar, y David no hacía nada malo, pero lo perseguía, lo quería matar, porque tenía celos de él, porque estaba en desobediencia. Saúl hizo mucho, comenzó mal y terminó mal. Cuando lo escogieron fue una cosa, pero después comenzó su reinado y comenzó mal porque desde el principio no obedeció, hizo sacrificio cuando no tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces fueron muchas cosas que hizo Saúl, pero era el ungido de Jehová y David lo tenía bien presente. Entonces él aquí dice, me guarde Jehová de hacer tal cosa contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. O sea, independientemente que uno pudiera pensar o decir, es que mi autoridad no se sujeta a su autoridad, y eso no te da permiso de no obedecerlo, porque hablando en nuestro pastor o cualquier otro ministro, ellos van a dar cuenta de lo que Dios le delegó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a dar cuenta de lo que Dios nos delegó a nosotros. Entonces todo es bajo autoridad. Nosotros tenemos que ser obedientes y sujetarnos, independientemente que piensemos por qué o para qué. ¿Por qué? Porque Dios trae bendición a tu vida, porque eso es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Amén. Solo quiero aclarar que no dije que era un permiso, sino que quizá algunas personas piensen sí. que se lo toman como un permiso ellos para hacerlo, pero no es ningún permiso. No vayan a malentender, hermanos. Amén. Dice, en estos tiempos de peligro y crisis, hay muchas corrientes que reclaman autoridad y por ende exigen que se les obedezca, pero curiosamente sus representantes no son obedientes a sus autoridades superiores, y si lo son, lo hacen hasta donde les conviene en sus intereses egoístas. Esto no es obediencia, ni tal persona puede calificar para ser una autoridad, porque no llena el requisito divino del maestro de maestros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos dio el ejemplo máximo de la obediencia, por lo que recibió toda la autoridad y potestad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cristo mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este mismo poder, o sea, Jesucristo, ahora está en y con la iglesia en espíritu desde el día del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2:4. Fueron llenos del Espíritu Santo porque fue una promesa que se les dio en Hechos 1:8. Y esta promesa se cumplió porque ellos fueron obedientes a su máxima autoridad. Cuando les mandó, fue una orden que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, el poder, la autoridad, de tal manera que la característica principal de la autoridad espiritual no son los títulos, no es el poder económico, no son las habilidades o destrezas, es más, ni qué tanto sepamos la Biblia de memoria, sino más bien qué tanto la obedecemos, porque mejor es el obedecer que los muchos sacrificios, como leímos al principio en primera de Samuel 15:22. Es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Y si no sepamos la Biblia de memoria, pero no obedecemos a la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve sabernos toda la Biblia? Es mejor obedecerla.
Y si usted sabe poca, pues obedezca ese poco que usted sabe. Pero necesitamos obedecer la palabra de Dios, que es mejor que todos los sacrificios. En conclusión, hermanos, detengamos la crisis espiritual, siendo obedientes en todas las áreas en que Dios nos permite desenvolvernos. La obediencia es para todos y en cualquier nivel de nuestra vida. Se llama igual y se practica igual. Si somos obedientes a nuestras autoridades espirituales, también otros lo serán a nosotros, y todos prosperaremos. Con mucha alegría en mi corazón puedo decir que somos una hermosa iglesia, un cuerpo en Cristo, y que Dios nos ha puesto en este mundo con una gran misión. Una misión que demanda de una gran autoridad que radica en la fe y obediencia a Cristo Jesús. Fíjense que hablando de David todavía un poquito, cómo quizá él hubiera podido tomar el reinado inmediatamente, deseando que el rey Saúl muriera y él quedara como rey y él quedara ahí al frente de todo. Pero Dios lo escogió porque él conocía su corazón. Amén. Dios sabía cómo era él, qué corazón tenía, que tenía un corazón de pastor, que tenía un corazón que iba a poder cuidar ese reino. Porque fíjese, cuando tenía las oportunidades de matarlo, no lo mataba. Más bien se preocupaba de decir, yo cómo voy a hacer ese daño. Nos lo platicaba nuestra hermana Gloria también hace ratito. Pero cuando fueron a escogerlos, me imagino los hermanos más altos, más grandes, quizá más guapos, yo no sé, ¿verdad? Más fornidos, porque pues ya ve que el profeta dijo, aquí de seguro es este. Pero no, Dios no los escogió a ellos. Dios escogió al más chiquillo, al que andaba ya pastoreando, al que andaba ya ocupado, trabajando, al que ni siquiera se preocupó el padre de familia o los hermanos en decir, falta la vida, hay que ir a traerlo. En el que menos pensaron, ese es en el que Dios había puesto los ojos. Y el trasfondo es de que, imagínense la fe de David. Imagínense cómo él reconocía su autoridad, cómo él decía cuando se iba a enfrentar con el gigante y que habló con el rey, que le dijo, no, ¿quién es este incircunciso? Y que le dijo, ay muchacho, tú estás jovencito, lo voy a parafrasear, tú estás jovencito, estás chiquito, tú no puedes hacer nada. Este hombre, ese Goliat, toda su vida ha estado ejercitándose, ha estado en batallas, en peleas, es alguien que está ahí para pelear, y tú no tienes eso. Imagínese un pastorcito. Y hasta los hermanos, cuando él estaba, dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué esto, que el otro? Y pues él estaba con ese celo de Dios, diciendo, pues, ¿quién es este pues que viene aquí a retar a los hijos de Dios? Y todos por acá, los demás acobardados, con miedo. Nadie, aún por muy altos, por muy anchos, por muy fuertes, por muy preparados, no se enfrentaban. Pero ahí está David, ese pequeño joven, ahí está David. Quizás sí también con miedos, quizás sí también con preocupaciones, quizás sí también decía, wow, está grande. Pero todavía estaba en su mente que encima de ese Goliat, encima de ese hombre tan alto y tan fuerte y con espada y jabalina, había un Dios que estaba por encima de él. Gloria a Dios. Que les dijo, no te preocupes, rey, porque yo cuando estoy pastoreando mis ovejas, yo cuando estoy ahí con ellas y están bajo mi cargo, yo me encargo de cuidarlas. Y si viene el león o si viene el oso y quiere tomar una de mis ovejas, yo voy y lo tomo y lo mato. Amén. Y no por mis fuerzas,
sino por el poder de Dios. Dios me ayuda y yo voy y lo mato. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo mis ovejas. Y me imagino que así son también los pastores. Amén. Me imagino que también ellos también saben que hay un Dios que tiene toda la autoridad y todo el poder para cambiar las cosas. Y cuando ven que una oveja se está descarriando, cuando ven que un lobo se quiere llevar una oveja, cuando ven que viene ese oso, viene ese león a querer destruir a un alma, a un miembro de la iglesia, entonces me imagino que también corren esos pastores a luchar, a pelear contra ese león, contra ese oso, para destruirlos y arrancarles de la boca a esa oveja y lograr que se salve, lograr que esté allí congregándose, sirviéndole al Señor con todo su corazón. Me imagino lo mismo, pero imagínense a David ahí abriéndole la boca a los leones, al oso. Wow, es de impacto. Y esa seguridad llevaba de que Dios lo iba a cuidar y de que Dios le iba a dar la victoria contra el gigante. Amén. Y así fue. Amén. Así fue. Imagínense que le pusieron toda la armadura del rey Saúl y pues todo lo que daba nadando. Dijo, no, esto no es para mí. No puedo ni moverme. Amén. Entonces con su honda y 5 piedritas y nada más una piedrita fue la que ocupó. Fíjense nada más unas vueltas y aquí en la frente. Y con eso tuvo. Después con su misma espada lo mató. Pero Dios le dio la victoria. Amén. El Señor le dio la victoria. Entonces Dios ya conocía ese corazón. Amén, amén. Déjame decirte, hermano, hermana, si tú tienes deseos, tienes anhelos de servirle mejor al Señor, de tener un puesto, de tener un rebaño, algo que tú tienes ese deseo, ese sentir de hacerlo para servir a Dios, agradar a Dios, Dios conoce tu corazón. Dios sabe. No necesitamos rebelarnos, no necesitamos luchar contra nadie, no, simplemente decía nuestro pastor no hace mucho en los estudios que nos daba, ahí dentro de tu recámara secreta, ahí métete, ahí ora, ahí ayuna, ahí pídele a Dios. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, ahí pídele y que se haga su voluntad. No estamos hablando que la palabra de Dios nos dice que Él quita reyes y pone reyes. Él quita y Él pone. Amén, si Él te quiere poner, Él te va a poner. Amén, amén. Él va a buscar los medios y va a quitar lo que tenga lo que estorbe, pero te pone. No te pongas tú. Amén. Porque quizá entonces estamos en contra de la voluntad de Dios, pero espera que Dios te ponga. Espera la voluntad de Dios. Si Dios quita y Dios pone y tú crees en la palabra del Señor, amén, simplemente tú trabaja, tú sirve, tú ayuda, tú haz lo que tengas que hacer como hijo de Dios y el Señor se va a encargar de ponerte donde te quiera poner. Amén, amén. Allá estaba David. Allá estaba David en el rebaño, allá cuidando las ovejitas. Él quizá ni sabía que estaba el profeta allá en su casa con todos sus hermanos. Amén. Él simplemente estaba trabajando, siendo obediente a su padre. Lo que le mandaba hacer, eso es lo que estaba haciendo. Y ya después lo mandaron traer y ya lo ungieron y todo. Y no, de ahí dijo, ya ahora sí, obedézcanme esto, el otro, no. Siguió sirviendo, siguió trabajando. No dijo, ¿cuándo? ¿Qué? Pues ¿cuándo se va a morir este rey para yo también ya empezar a gobernar? Él no quería la muerte del rey, él le deseaba bien, él le amaba, pero de todos modos ya había una sentencia contra el rey Saúl. Había una sentencia, pero él estaba centrado en su autoridad. Él sabía que era una autoridad espiritual y él bendecía a su rey, él respetaba a su rey, aún cuando lo mataron. El amalecita que lo mató terminó muerto por causa de haber matado al rey. Y eso el rey se lo había pedido que lo matara. Y aún así él tomó la corona, tomó el anillo y se lo llevó y se lo presentó a David y le dijo, como trofeo, lo maté. Y
el premio fue su propia muerte. Tanto esa era la autoridad que David tenía y que sabía, reconocía y obedecía. Entonces, realmente podemos aprender algo de esto, hermanos, que necesitamos someternos, sujetarnos en cualquier área de nuestra vida. A nuestros padres, a nuestras autoridades en el trabajo, a nuestras autoridades como policía, a los policías, al presidente, aunque haya cosas que no nos gustan, aunque haya situaciones que no nos gustan, pero todavía vamos a leer lo que dice Romanos, ¿mande? Hechos 13:1-7 para cerrar este segmento. Ok, vamos a leer una lectura más, ¿cuál es? Hebreos 13:17-18. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos en todo bien en todo. Amén. También teníamos primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de tu obra, tened paz entre vosotros. Amén. Amén. Reconozcamos a nuestras autoridades. ¿Quién es nuestra autoridad? Sujetémonos a ellos. Amén. Obedezcámosle. No seamos rebeldes. Luchemos. Si hay algo en nuestro interior, pues reprendamos en el nombre de Jesucristo, porque estamos mirando que la rebeldía es como algo del enemigo, es algo incorrecto, es como el principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva vino y desobedecieron y todo, entonces hubo la caída. Entonces realmente necesitamos obedecer, sujetarnos a nuestras autoridades. Es mejor obedecer que los sacrificios. Luchemos, reprendamos un espíritu si está en nosotros, algo inadecuado o incorrecto, aunque haya, porque es normal que usted haya cosas que le guste, cosas que no le gusten de sus autoridades, en el trabajo, en cualquier lugar, con sus maestros, como decía, siempre va a haber, tu autoridad siempre te va a gustar algo y quizás no te va a gustar algo, pero al final de cuentas, si tú la reconoces como autoridad, tú tienes que obedecerla, tienes que sujetarte, y más si está hablando de las cosas que agradan a Dios, y más como dijo ahorita el versículo, por causa de la obra de Dios, por el trabajo que están llevando. El copastor, nosotros como asistentes de pastores, o sea, todavía no demandamos respeto, no demandamos sujeción, pero es bueno que se haga, es bueno que lo hagan, es bueno. No lo demandamos porque no debe de ser así, simplemente la persona se debe de sujetar. Debe de reconocer la autoridad. Y teníamos una cita más para terminar. Es la cita con la que empezamos. Mientras busca nuestra hermana Gloria otra vez Romanos 13:1, quiero leer. Número 1. La autoridad espiritual es la facultad o poder que recibe un instrumento humano para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Número 2. Crisis en la autoridad espiritual se da por falta de obediencia, sujeción, sumisión y respeto. Ahí es donde entra la crisis. Si tenemos una crisis de autoridad espiritual, es porque no estamos siendo obedientes a Dios, a nuestras autoridades, no estamos siendo sujetos, no estamos siendo sumisos y no hay respeto hacia nuestras autoridades. Número 3. Ministerio diabólico. Él solamente vino a matar, robar y destruir.
Si algo está pasando en nuestra vida y está matando, robando, destruyendo, en vez de edificar, en vez de levantar, en vez de ayudar, entonces ahí hay algo que no está bien, que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude y reprender ese espíritu inadecuado. Rebelión. 4. Rebelión, resistencia violenta contra la autoridad. O sea, estás completamente revelado que no quieres, hablando de la rebelión, que estás en contra de tu autoridad. Te dice algo y completamente haces todo lo contrario porque sabes que no quieres obedecerlo, porque hay rebelión o tenemos rebelión en nuestra vida. Autoridad, carácter, potestad o poder de una persona sobre otra. Amén. Vamos a leer la última cita, hermanos, para terminar. Sabemos que el tiempo se va rápidamente y queremos que duerman, que descansen, ¿verdad? Amén. Romanos 13:1. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Como leímos en el principio, sométase Amén. toda persona. ¿Quién? Toda persona. Toda persona. Usted es una persona, sométase. Sea quien sea. Sométete a toda la autoridad superior. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, si en tu compañía hay un patrón, pero el patrón deja encargado a alguien, y ese encargado, quizá para ti digas, no sabe trabajar, no sabe el trabajo, quizá pues es un nuevo, quizá pues es un niño, no importa. Si el patrón dejó un encargado, te dejó una autoridad ahí, reconócela, sujétate, obedécela, porque Dios la puso ahí, Amén. porque es tu autoridad en ese momento. Aunque tú pienses que esa persona no vale como autoridad, arrepiéntete y tú reconócelo de parte de Dios, que decir, Él es mi autoridad. Al igual así en la iglesia, si el pastor da una orden, deja encargado a alguien, puede ser al copastor, o puede ser al ministro, o puede ser al asistente, o puede ser quizá nada más al líder de alabanza, quizá ¿verdad? A nuestro hermano Eduardo, por decirlo así, le da una orden. Entonces pues los demás tienen que sujetarse al encargado en ese momento. No tienen que ser rebeldes, no tienen que hacer lo que quieran, sino tienen que someterse, sujetarse, reconocerlo. Si el pastor lo puso ahí como encargado, usted no lo cuestione. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ese es, no, mejor aquel. Usted no cuestione a quién pone. Usted simplemente sométase, sujétase y obedezca sabiendo que Dios es el que pone la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Si está yendo ahí conmigo, por Dios han sido establecidas. Aleluya. Todo por Dios ha sido establecido. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. A nosotros como personas, cualquier persona, cualquier puesto, cualquier circunstancia, cualquier lugar donde usted esté, sometámonos a nuestras autoridades en el nombre de Jesús. Esa es nuestra recomendación. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si usted no está siendo obediente a Dios, si nosotros no estamos siendo obedientes a Dios, bueno, a nuestras autoridades más bien, ¿a quién estamos resistiendo? A Dios. Si nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades, estamos resistiendo a la autoridad de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Amén, amén. Porque eso va a traer, como decía nuestra hermana Gloria, eso va a traer bendición a nuestra vida.
aunque no lo entendamos, pero va a ser bendición a nuestra vida cuando simplemente nosotros nos sometemos, nos sujetamos y obedecemos. Y si lo estamos haciendo, ¿por qué no hacerlo como dice la palabra de Dios? Hacerlo con amor, como para el Señor, sabiendo, ¿verdad?, que a Dios servimos y no a los hombres. Ahora, como un punto clave, dicen muchos, yo obedezco a Dios, pero a los hombres no, quizá por esa cita que dice así, pero no estamos entendiendo realmente todo el contexto de lo que nos está hablando, porque realmente no nada más es yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y no me importan los demás gentes, y no me someto y no me sujeto porque son personas. No. Dios sacó al pueblo de Israel, ¿con quién? Moisés. Con Moisés y Aarón. Él puso una persona como autoridad para que él hiciera un trabajo, una obra y sacara al pueblo de Israel. Ahora, todos los que se rebelaron, todos los que no estaban de acuerdo, todos aquellos que andaban en contra y en contra, murmurando y terminaron en el desierto, perecieron. No entraron al día de reposo, no entraron a su reposo, no entraron a la tierra prometida, no lo hicieron por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia. Entonces es lo mismo todavía en estos tiempos. Dios ha puesto autoridades, ya lo hemos mirado, humanas. Es que yo nomás me sujeto a Dios. Si se quiere sujetar a Dios, tiene que reconocer su autoridad, que usted puede mirar, que usted puede palpar y obedecer. Entonces, cuando usted haga eso, está usted sometiéndose a Dios. Amén. Está usted haciendo la voluntad de Dios. Pero si no lo estás haciendo, si tú tienes el menos a tus autoridades, digámoslo así, si usted es un ungier y ahí está su líder, que es el hermano Cristóbal, él es el líder de los ungieres ahí, y usted no se sujeta a su líder que le está dando una orden, le está diciendo algo y usted no se sujeta, pues entonces no está haciendo una rebeldía contra el Cristóbal, sino contra Dios. Es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos sujetarnos a ellos para que nosotros estemos bien con Dios y hagamos las cosas adecuadas y correctas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros mismos nos hacemos ese daño cuando no reconocemos nuestras autoridades, porque el que conoce nuestros corazones es Dios. El que sabe de nuestra rebeldía es Dios. El que sabe si hay algo que no está correcto delante de Dios o delante de cualquier otra persona es Dios. Dios lo conoce, Dios lo sabe. ¿Por qué mejor no nos ponemos a cuentas con Dios y le pedimos perdón a Dios y nos ponemos en buscar una relación lo más adecuado, lo más bonito que se pueda? Como decía el texto, estar en paz con todos. Estar en paz con todos. ¿Por qué no luchar por estar en paz? Somos una iglesia que le sirve a Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos personas que tenemos el temor de Dios. ¿Por qué no luchar por amarnos los unos a los otros? Porque en esto se va a conocer que somos los discípulos de Dios. Amén. Que nos amamos los unos a los otros. Amén. ¿Por qué no, en vez de meter el pie, luchamos por la fraternidad, por el amor entre los unos a los otros? ¿Les parece bien? ¿Les gustaría luchar? ¿Les gustaría ir adelante amándonos, respetándonos, no burlándonos los unos de los otros, no haciendo menos o diciendo, este no sirve? No, sino estimándonos como a superiores los unos a los otros. No que usted sea mejor, no que yo sea mejor, sino que tratemos de hacer la voluntad de Dios. Luchemos por hacer la voluntad de Dios. ¿Te parece? Amén. En el nombre de Jesucristo. Pues vamos a hacer una oración, ¿les parece, hermanos? Nada más quería preguntar si hay peticiones o todo está bien. Ok, no hay peticiones. Ok, no hay peticiones. Pues vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús.
Y pues si hay algún enfermo, pues también vamos a pedir de todos modos, ¿verdad? Para que Dios Pues yo ponga sí, su mano de sigo poder. pidiendo oración por el suegro de Miguel Ángel, mi hermano, que todavía lo reportan como grave. ¿Verdad? Entonces nada más para que Dios ponga Javier, su mano, Javier García, para que Dios ponga su mano de sanidad en él. Amén. Y por su esposa también, ella se llama Yolanda García. Ella ya tiene problemas pulmonares, pero no es COVID-19, pero ahorita, pues por toda esta situación no se siente muy bien, ¿verdad? Amén. Si nos acompañan, hermanos, vamos a orar. Y si usted tiene una necesidad, pues ponga su mano ahí en donde usted le duela, donde usted siente el dolor o la enfermedad, y vamos a reprender en el nombre de Jesucristo. Si es la voluntad de Dios, usted va a sanar en el nombre de Jesús. Así como David dijo, yo puedo con esos leones y todo, pues sabemos que tenemos un Dios que la enfermedad la quita, la saca, da vista a los ciegos, resucita muertos. Si está en la voluntad del Señor, el Señor cambia las cosas. Nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Que Dios la sanó de cáncer. A mí la migraña me la quitó también en un segundo, así inmediatamente. Entonces, después de haber batallado, no sé, desde los 10 años, hace como 3 años ya el Señor me sanó. O sea, hay poder en el nombre de Jesús. Hay muchos milagros que Dios ha hecho en las personas, así que vamos a orar en el nombre maravilloso de Jesús. También nos están pidiendo la oración por Jenna Oti, que también está pasando por cáncer de pecho, y parece que también en el riñón. También en el riñón. Ya había sido operada de cáncer anteriormente de pecho, y parece que se los tuvieron que ver, se los removieron, pero ahora regresó otra vez, y también aparte en el riñón. Entonces ella pues no conoce de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Dios para que ponga su mano de poder, de misericordia. Nuestra hermana Gloria va a estar yendo a trabajar con ella mañana, y pues también vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Para que pues pueda darle las palabras adecuadas, correctas, y que haya un cambio en sus vidas. Y vamos a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes que tienen mucha fe, hermanos, ayúdenme a orar. Padre celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor. Reconocemos en esta noche, Señor, nuestra autoridad espiritual, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios por sobre todas las cosas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú nos formaste, tú nos hiciste, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor, el alfa y la omega, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos reconocer en este día que tú eres nuestra autoridad. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocerte, Señor, sino a obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y así como sabemos, Señor, que tú eres nuestra autoridad, Señor, sabemos que tienes todo el poder para sanar. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a Javier, Padre Celestial, ahí donde está en el hospital grave, Señor, de coronavirus, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendemos ese espíritu de enfermedad sobre su cuerpo, Señor. Oh, Señor, y te pedimos, Señor, que lo sanes en el nombre de Jesús. Que salga de ahí, Señor, alabándote, glorificándote, reconociéndote, Señor, que tú eres quien le ha dado sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos por su esposa, Señor, para que tampoco ella caiga, Señor, ya que ha estado enferma, Señor. Más bien sánala, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Te pedimos también por mi cuñado, Señor, que algo también había mirado en él, Señor, para que sea completamente sano en el nombre maravilloso de Jesucristo. Señor, te pedimos, Padre Celestial, por Jenna Oti, Señor. Remueve todo cáncer, Señor. Sécalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.
Para ti no hay imposible, Señor. Así como nuestra hermana Lupita, Señor, que ella llegaba, Señor, al hospital para que la operaran, Señor. Oh, Señor, y la sorpresa, la bendición que le diste, Señor, que era completamente sana, Señor. Para tu honra y para tu gloria, Señor. Eres el mismo Dios que pedimos por esta alma, Señor. Por esta alma, Señor, que también está sufriendo, que tiene 2 hijos, Señor, pequeños, que está preocupada por ellos, Señor, que está afligida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, lleva sanidad. Lleva sanidad en el nombre de Jesucristo. Permite, Señor, que te conozcan, Señor, ya que es el productor, su esposo, Señor, aquel que ha ayudado a mi hija Cristina, Señor, en sus videos, Señor, el que le presta la cámara cada que toma, Señor, aleluya, fotos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendícele, Señor, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser influencia positiva, Señor, que podamos llevar ese abrazo de esperanza, Señor, a sus vidas, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Cualquier hermano, cualquier persona que está mirando ahorita estos medios, este video, Señor, ahí donde Él está tocando su cuerpo, Señor, por fe, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, lleva sanidad. Lleva sanidad, Señor, a su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Toda lupus en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana esos cuerpos, Señor. Sana esos cuerpos de migraña en el nombre de Jesucristo. De cualquier enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Dolor de rodillas, dolor de espalda, dolor de cabeza. Oh, Señor, lleva sanidad. Lleva sanidad, Señor. Oh, Señor, como dijo aquel hombre, Señor, yo soy hombre de autoridad, y si le digo a mi siervo, ve, va, haz esto, y lo hace. Así también tú, Señor, solo di la palabra, Señor, y ellos van a ser sanos. Solo di la palabra, Señor, y ellos van a ser sanos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. También por Ofelia Aguilar. Oh, Señor, bendice a Ofelia Aguilar, Señor. Restauración de riñón. Restaura ese riñón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, Señor, restaura en el nombre de Jesucristo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Oh, Señor, tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Oh, ¿cuántos pueden decirle a Dios, tengo hambre de ti? Aleluya, aleluya. Araya basara, basara, ba. Tenemos hambre de ti, Señor. Llena nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Aquel que se ha descuidado, Señor, bendícelo, Señor. Mételo una vez al fuego, Señor. Mételo una vez más, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Hambre que duele, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Hermano, hermana, no te desalientes. Toma ánimo. Aleluya. Aleluya. El Señor es vivo y eficaz.
Él conoce tu necesidad, Él conoce tu Amén, situación, amén, Él amén, conoce tu aleluya, corazón. aleluya. Él sabe que le amas, que le quieres. Solo búscalo, síguelo deseando en tu corazón, aleluya. Y también conoce tus faltas, también conoce tus errores, también conoce dónde estás fallando. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame, cámbiame, restáurame, Señor. No quiero vivir a escondidas con miedo, Señor, que me van a descubrir, Señor. Oh, Señor, yo quiero, aleluya, Señor, venir a la luz, Señor, donde todas mis obras están puestas a la luz, Señor, y no me tengo que esconder de nada ni de nadie, Señor, porque mis obras son buenas, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde está, hermanos, denle palmas al Señor en el nombre maravilloso de Jesús. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios bendiga, ¿verdad?, a todas nuestras autoridades. Dios las bendiga, las siga usando en el nombre maravilloso de Jesucristo. Dios bendiga a cada líder de la iglesia. Dios los bendiga y adelante, ánimo en el nombre maravilloso de Jesús. El último versículo de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Mi deseo es que Dios los bendiga y los siga usando. Amén. Y no se olviden, el día de mañana tenemos servicio a las 7 de la tarde y la clase con nuestra hermana Antonia Angulo a las 5:30. Les amamos, el Señor les bendiga. Amén.